Bueno, muy buenos días. Estamos acá desde la Clínica Bupa Santiago. Yo soy la doctora Natalia Aybar y me encuentro ahí muy bien acompañada de dos cirujanos digestivos, el doctor Cristian Martínez, doctor Enrique Norero. Buenos días, doctores. Bueno, esta es nuestra primera experiencia en vivo del Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas y la idea hoy es invitarlos a participar, a hacer las preguntas que deseen y vamos a hablar en énfasis en realidad del manejo multidisciplinario de la obesidad y de cirugía bariátrica, que los doctores me van a apoyar en cuáles son las principales técnicas y también un poco qué hay de nuevo, ¿ya? Bueno, abriendo un poco la invitación a que nos pregunten, vamos a hablar un poco de la importancia del problema. Sabemos que como sociedad estamos enfermos, tenemos niveles de obesidad en nuestro país que llegan al menos al 70% según la última encuesta nacional de salud, y la obesidad en sí es una enfermedad, es considerada una enfermedad y predispone a otras que son llamadas enfermedades crónicas, ¿verdad? Y que son enfermedades que limitan la expectativa de vida, como la diabetes, la hipertensión, las más conocidas, dislipidemias, que llevan finalmente a poder estar en riesgo de tener enfermedades cardiovasculares como infartos cerebrales o cardíacos. ¿Y cómo ha sido la evolución de esto en Chile? ¿Vamos subiendo? ¿Vamos bajando en obesidad? ¿Cómo es la tendencia? Estamos en obesidad, bueno, hay un ambiente obesogénico y la obesidad hoy en día se considera una pandemia. Estamos ahí detrásito de Estados Unidos y México liderando los porcentajes de obesidad. Yo diría que es una pandemia ya a nivel mundial. Por lo mismo es importante entender un poco que el cambio va a radicar principalmente en nosotros y no en la sociedad, porque tenemos una sociedad enferma. Por lo tanto, va en nosotros empezar a cambiarla, empezar a tener conciencia de ello. Y por lo mismo, Enrique, que me preguntaste eso, es importante mencionar que el cambio, como va desde nosotros somos seres integrales, por lo tanto necesitamos ayuda desde el área de psicología, el área de kinesiología, e incluso en algunos países de terapeutas ocupacionales, porque los niveles de obesidad son tan grandes que introducir a los pacientes en el fondo al área laboral también es complejo. Nosotros en Clínica Bupa contamos con un equipo multidisciplinario integral, tenemos equipo de kinesioterapia, rehabilitación cardiometabólica o cardiovascular, psicología con experiencia en cirugía bariátrica y en obesidad. También contamos con un equipo completo de cirugía digestiva, alta tecnología, y la idea es invitar al paciente a conocernos y entender un poco que finalmente la terapia que se ofrezca va a ser individualizada y personalizada según las necesidades del paciente. Hablar un poco de qué es el cálculo de índice de masa corporal, que es como lo conocido. Los pacientes siempre hablan del IMC, ya saben. El índice de masa corporal es el peso partido por la estatura al cuadrado, ¿verdad? Valores que nos van a categorizar en sobrepeso, normopeso, obesidad en grados. Pero es importante entender que no es solo el peso es una medida física finalmente, pero la composición corporal de ese peso nos da información de muchas veces el estilo de vida del paciente. Hay pacientes que tienen índices normales, pero que cuando uno estudia con este tipo de equipos, como la composición corporal que se mide con bioimpedanciometría, que es un equipo que también tenemos acá en la clínica, nos va a orientar respecto a cuánta masa grasa tiene el paciente en kilos, en porcentaje, cuánta masa muscular o agua tiene el paciente, y con eso podemos también ayudar a que esto cambie y podamos ofrecer la mejor terapia en el momento adecuado, que eso también es importante decirlo. O sea, uno podría determinar que un paciente es candidato a una cirugía bariátrica, pero ¿cuándo es el momento? ¿Ya? En eso nos ayuda la composición. Pero finalmente el índice de masa corporal es como lo más conocido y es lo que nos permite también los criterios de cirugía bariátrica, y acá le voy a pedir ayuda al doctor Martínez, que tiene vasta experiencia en este tipo de procedimientos, que nos explique un poco cuáles son los criterios de cirugía bariátrica y cuáles son las más conocidas. Bueno, los criterios universales, estándar de cirugía bariátrica están definidos hace bastante tiempo. Los clásicos implican a aquellos pacientes con índice de masa sobre 40, con o sin patología asociada, y aquellos pacientes con índice de masa igual a mayor a 35, asociada con morbilidad o patología relacionada a la obesidad. En la actualidad, se ha considerado incluir en este grupo paciente aquellos pacientes con índice de masa sobre 30 que tengan patología de significancia médica relacionada a la obesidad, pero lo que es importante, en casos seleccionados y muy bien evaluado caso a caso, paciente reciente, persona a persona. Desde este punto de vista debemos tener en consideración que para el manejo del paciente obeso tenemos procedimientos, que pueden ser procedimientos médicos, procedimientos quirúrgicos y procedimientos no quirúrgicos. Ahora nos vamos a enfocar un poco en los quirúrgicos. Nos vamos a enfocar ahora en los quirúrgicos.
En el diagrama que tenemos a continuación, tenemos el estómago y el intestino, que es nuestro principal campo de acción dentro de la cirugía bariátrica. Y dentro de ello podemos mencionar que en la actualidad todos estos procedimientos, en su gran mayoría, son realizados por vía laparoscópica, con todos los beneficios que tiene esta técnica de abordaje. Al ser mínimamente invasivo, tiene un periodo de recuperación mucho más rápido, menor dolor, menor riesgo de infección deliberatoria, mejor reintegro laboral, más rápido y un montón de otros beneficios en comparación a los procedimientos quirúrgicos abiertos estándar. Para explicarlo un poco, en el fondo son pequeñas incisiones que no son más de 3. No son más de 4 o 5 incisiones, ninguna de ellas supera los 10 milímetros o 12 milímetros de diámetro. Introducimos a través de estos accesos una serie de pinzas e instrumentales que nos permiten corchetear, suturar y modificar el intestino de las formas que vamos a ver más adelante a través de un pequeño monitor y que permite realizar los mismos procedimientos, eso es muy importante, permite realizar los mismos procedimientos que uno hace por vía abierta, pero a través de una vía mínimamente invasiva. Es un concepto muy importante. Dentro de los procedimientos bariátricos quirúrgicos, tenemos dos, que son los que más se realizan en el mundo y particularmente en Chile. En el diagrama que tenemos a continuación estamos mostrando una gastrectomía en manga que consiste principalmente en un procedimiento de tipo restrictivo. Acá solamente achicamos. Se reduce el... Reducimos el estómago. Es importante considerar que el estómago es un saco que aguanta un litro y medio de alimento. Acá, en este procedimiento, estamos realizando una resección de una porción muy importante del estómago que puede alcanzar hasta el 80% y en algunos casos un poco más, con lo cual dejamos el reservorio o el estómago tubular con un volumen bastante alto. El otro procedimiento que también nosotros realizamos es el bypass gástrico, que lleva mucho más tiempo de desarrollo, que consiste esencialmente en un procedimiento que busca una reducción mucho más significativa, mucho más marcada del volumen gástrico, más o menos 15, 20, 50 mililitros mucho, pero que lleva asociado un procedimiento mal absortivo. Ese procedimiento mal absortivo está dado esencialmente por la modificación del tracto gastrointestinal del intestino. Y se sube una asa intestinal hacia este estómago más pequeño, a diferencia de la manga gástrica. Exactamente. Nosotros acá agregamos dos procedimientos, un procedimiento de tipo restrictivo, es decir, reducir el tamaño, reducir la capacidad del estómago, y un procedimiento mal absortivo, que busque que una parte importante de los alimentos se salten, por así decirlo, un segmento importante de la absorción del alimento. Lo importante, acá tenemos un cuadro comparativo de los dos procedimientos. Lo importante de estos dos procedimientos es hacer mención de que ambos buscan esencialmente lo mismo. Son ambos realizados por vía laparoscópica. La elección entre uno y otro procedimiento va a depender esencialmente del exceso de peso del paciente, de las patologías que da el paciente, una evaluación caso a caso en cada uno de ellos. Los procedimientos, una evaluación bastante similar, con una tasa de complicaciones baja para ambos procedimientos. La decisión, como lo comenté hace un rato atrás, es del caso a caso, de la evaluación. Sí, es importante eso porque nuevamente el equipo multidisciplinario nosotros nos juntamos, conversamos y discutimos muchas veces. Uno ya tiene experiencia y sabe cuando más o menos este caso en realidad es mejor sugerir un bypass. Se conversa con el paciente, pero es importante lo que dice el doctor, o sea, caso a caso, porque depende mucho. Cuando nos preguntan, doctor, pero manga o bypass, en realidad, un momento, evaluemos, conversemos, hagamos exámenes, edad, un montón de variables afectan la decisión y tiene que ser consensuada, tiene que ser entre el equipo y el paciente, siempre bien explicada y educada. Eso es súper importante. Eso es muy importante, absolutamente. Sí, por eso yo quiero recalcar que también es esencial que el paciente se vea con el equipo multidisciplinario y que el grupo quirúrgico, los cirujanos, manejen todas las técnicas y le podemos ofrecer la que mejor está indicada, la que finalmente le va a ayudar más al paciente. Que se adecue a la necesidad completa. Una evaluación personalizada.
Bueno, como comenté hace un rato atrás, existen procedimientos no quirúrgicos que me gustaría que Enrique les comentara mucho más. Como novedades, porque hace mucho tiempo que existe este tipo de técnicas, pero hoy en día hay novedades. Quiero contar un poco de estos dispositivos de balón gástrico. La verdad que la tecnología y estos dispositivos de balón gástrico, la verdad que están disponibles hace un par de décadas atrás. Ahora, lo interesante de este dispositivo nuevo, que es el balón ingerible, es que presenta varias ventajas y varias cosas que han simplificado un poco su instalación y su retiro, su expulsión, por decirlo así. A nivel mundial, este nuevo dispositivo se ha instalado en bastante más de 15.000 pacientes y la verdad que los resultados han sido muy buenos, de manera que por eso es un procedimiento que ahora estamos... Es un procedimiento seguro y aproximadamente cuántos kilos se pueden bajar en un procedimiento como este, porque eso está dentro de también las indicaciones y la expectativa de esta terapia. Bueno, sin duda, lo que buscamos en todos los pacientes que evaluamos por obesidad y por sobrepeso es que bajen de peso, que mejoren sus comorbilidades, que mejoren su calidad de vida, y con este dispositivo de balón gástrico lo que es muy positivo, la verdad, que lo que se logra bajar es entre 10 y 15 kilos. Sí. Y 10 y 15 kilos es muy importante para pacientes que a veces han hecho esfuerzos repetidos por bajar de peso, han seguido tratamientos médicos, dieta, y no les ha ido tan bien con ese tipo de manejo y están buscando una alternativa. 10-15 kilos de peso es algo que mejora sustancialmente las comorbilidades del paciente, el colesterol alto, el hígado graso, la resistencia insulínica, y más allá de eso, lo que uno busca finalmente es que mejore la calidad de vida del paciente, que el paciente le sea más fácil jugar con sus hijos, le sea más fácil ir a una fiesta, encontrar ropa. Hay tantas cosas prácticas que son importantes para los pacientes y que sin duda que pueden mejorar la calidad de vida. Con este tipo de terapia. Con este tipo de terapia. ¿En qué grupo de pacientes, qué exceso de peso tú le recomendarías? Exacto, bueno, eso es muy importante saber bien en qué paciente está indicado. Esto lo indicamos para pacientes que tienen entre 18 y 65 años. Lo indicamos para pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 27 y 40, o sea, pacientes que tienen un sobrepeso importante, y los pacientes que tienen obesidad. Obesidad en caso de que el paciente, por ejemplo, tenga una contraindicación a la cirugía. A veces por un índice de masa corporal mayor a 35, el paciente va a ser sin duda que el mejor candidato a una cirugía, que es un tratamiento más definitivo, la veces como logra es mayor. Pero hay pacientes que tienen una contraindicación a la cirugía, o a veces pacientes que desean otro tipo de terapia, ¿no? Desean otro tipo de terapia. No están buscando hacerse una cirugía, o les da susto, les da miedo, y esta es una buena alternativa para ese grupo de pacientes, o pacientes que están buscando, por ejemplo, tener un impulso inicial y bajar 10-15 kilos para iniciar un manejo con dieta, ejercicio. Doctor, o tal vez preparar un gran obeso. Claro. Una cirugía con un peso un poco mayor y menor riesgo quirúrgico. Exactamente. Bueno, eso es algo que hacemos habitualmente en los pacientes que tienen, por ejemplo, mega obesidad, los que tienen un índice de masa mayor a 50, les pedimos que bajen de peso previo a su cirugía como parte de su preparación. Y este puede ser una buena alternativa también para ese grupo de pacientes. Doctor, pero cuéntenos un poquito, porque acá nos trajo el dispositivo, sí. cómo se introduce, y esto es lo que queda finalmente, para que nos cuente un poco. Como decía, de las ventajas que tiene este dispositivo es el momento de la instalación. Al momento de la instalación, uno lo que hace es que le ayuda al paciente a tragar esta cápsula, que es una cápsula un poco más grande que los polivitamínicos o algunos antibióticos que son un poco más grandes. Entonces uno le ayuda al paciente a tragar esto, ingerirlo. Esto se hace bajo radiología, se hace un control para ver que este segmento de la cápsula haya llegado bien al estómago, y después de eso, a través de este pequeño catéter, esta pequeña sonda, este dispositivo se infla y queda se tira esto, ¿no? Claro, se llena, se ubica en el estómago, y este dispositivo se llena con un poco más de medio litro
en el estómago del paciente. Una vez que uno ya confirma que lo infló, quedó ahí en el lugar correcto, ¡pum!, se tira el catéter y este dispositivo Perfecto. queda ahí instalado y está diseñado para estar instalado 4 meses. 4 meses mientras el paciente va bajando de peso, va siguiendo su consejería nutricional, su cambio de dieta, y después de los 4 meses esto tiene una válvula en esta zona de acá, y después de los 4 meses esa válvula se degrada y el dispositivo se desinfla completamente y esto yo lo encuentro increíble porque de verdad pasar de eso a una situación así, y esto el paciente lo elimina fácilmente por el tubo digestivo, por el intestino, por las deposiciones, y esa es de las principales ventajas que tiene este nuevo dispositivo, en que no es necesario hacer un paso extra para el retiro, el paciente no tiene que ir a anestesia general para retirarlo, así que eso es sin duda un avance con los balones previos. No tiene que hacerse una endoscopía para sacárselo como ocurría anteriormente. Así es. O sea, es un proceso ambulatorio, es rápido, Sí. no requiere más allá de un tiempo prudente de instalación y luego se elimina, y lo importante es el acompañamiento, porque esto que menciona el doctor de estos 4 meses o 16 semanas requiere un manejo nutricional especial, porque eso es importante que lo vamos a explicar antes de que el paciente se instale el balón, porque en esos días hay que tomar un régimen más bien líquido para que pueda suceder esto de eliminarse en forma natural y no molesta nada la expulsión en sí. ¿Algunos síntomas que pueda tener el paciente cuando se lo instala, doctor? Sí. Que... Es importante, eso es bien importante que todos estos pacientes, si bien esta es una técnica que es menos invasiva que la cirugía, tiene que ir acompañado de un equipo multidisciplinario que está conformado por nutriólogo, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo y cirujano. Y eso es bien importante porque los pacientes los estudiamos en forma completa, previo al procedimiento, hacen una preparación, se instala el dispositivo y después tienen que seguir controles. Los pacientes los preparamos antes del procedimiento y una de las síntomas o molestias que pueden tener frecuentemente los pacientes con este balón es que pueden tener náuseas y vómitos, principalmente en las primeras 24, 48 horas. Y hoy en día hay medicamentos que ayudan a prevenir eso, y los ocupamos en forma preventiva, los pacientes los tratamos con eso para que las molestias sean lo menores posible. Claro. Y un poco para cerrar el tema del balón, finalmente, igual hay un grupo en que no se puede poner el balón, y eso me gustaría que dejara bien claro para que nos eduquemos un poco de esta nueva técnica, quienes no deben o no son candidatos. Eso es muy importante. La verdad que si bien este dispositivo del balón probablemente está indicado en una población amplia de pacientes, ya mostró la doctora Natalia que 60% de nuestra población tiene sobrepeso, obesidad, pero sin duda que hay algunas contraindicaciones que son básicamente pacientes que tienen algunos trastornos de deglución o de motilidad intestinal, ¿no? Motilidad intestinal, que va a ser difícil técnicamente que se ingieran la cápsula, por un lado. Hay otro grupo de pacientes que al tener el balón instalado en el estómago tienen riesgo de hacer sangramiento digestivo, pacientes que tienen previamente úlceras, pacientes que tienen tratamiento anticoagulante o ocupan antiinflamatorios en forma crónica por diversas patologías, pacientes que tienen una hernia hiatal grande o que tienen esofagitis también van un poco en ese grupo, y las otras contraindicaciones van por la forma como se expulsa esto, que tiene que tener el paciente tiene que tener un tubo digestivo, un intestino delgado que esté indemne, que no tenga riesgo de obstrucción intestinal. O sea, que no tenga cirugías previas. Que no tenga cirugías previas, básicamente, que no tenga cirugías abdominales previas abiertas, sobre todo. Un paciente que, por ejemplo, tiene una cirugía de apendicitis, que es una operación más bien sencilla, de bajo riesgo, que no genera mucho riesgo de obstrucción intestinal, se puede instalar el balón. También pacientes que han tenido cirugía de vesícula por vía laparoscópica. O cesáreas. O cesárea, más de cesárea. Y ahí le pregunto al doctor, ¿y si tiene una cirugía bariátrica? Sí, es muy importante. Es muy importante considerar y hacer mención que un paciente que tiene una cirugía bariátrica previa tiene contraindicación del uso de este dispositivo. Bien. Bueno, igual los invitamos a hacernos preguntas. Vamos a ver si ha venido alguna pregunta en el streaming. Mientras tú vas revisando eso, yo quería recalcar un poco la baja de peso. La baja de peso que uno logra con un dispositivo de balón está en el rango entre los 10 y los 15 kilos.
que es muy positivo para la calidad de vida, para las comorbilidades del paciente. Ahora, sin duda que eso es menor de lo que uno lograría, por ejemplo, con una cirugía de obesidad, que dependiendo de la talla, del peso con que se parte, a veces tenemos pacientes que bajan 60 kilos, realmente baja de peso impresionante. Ahora, se asemeja un poco al tratamiento médico también la baja de peso, porque hay que pensar que una baja de peso de un 10%, ya sabemos que era lo que mencionabas tú, que más o menos entre 10 a 15 kilos dependiendo del exceso de peso, pero ya sabemos que esa baja de peso va a repercutir en mejorar enfermedades crónicas, en mejorar la calidad de vida, en que ya no les va a doler la rodilla. Entonces es una baja de peso significativa, cercana al 10 al 12% de un paciente con obesidad o sobrepeso. Pero tienen que estar muy bien seleccionados los pacientes, no todos, y para eso es importante el estudio, el acompañamiento, la educación y el equipo. ¿Ya? O sea, un paciente puede preguntarnos, puede pedirnos horas de ¿seré candidato? Bueno, se conversa, se estudia, se vuelven a ver estas mismas cosas. Bien, Paulina de Rancagua nos pregunta, después de operada, ¿cuándo puedo volver a hacer ejercicio? Lo ideal es que ya en un proceso de evaluación médica de obesidad ya se empiecen dentro de estos estudios de composición corporal, uno ya más o menos sabe el paciente si es sedentario porque la masa muscular se ve un poco deteriorada en las piernas, o ya uno dice en verdad llevas mucho tiempo sedentario, por lo tanto rehabilitar desde antes es muy importante y para eso las kinesiólogos que nos acompañan acá en la clínica están muy bien formados para eso. Y ya después de una cirugía bariátrica es muy importante mencionar que en el primer mes no se debe hacer actividad física intensa, ¿ya? Y la razón en realidad es sencilla, porque durante el primer mes hay una ingesta energética de calorías muy baja, no supera las 800 calorías con mucha suerte, 600, 800 el régimen líquido o papilla, por lo tanto, hacer una actividad física intensa no hay energía para hacerla, ¿ya? Puede ser muy contraproducente, muy dañino. Así que al mes del procedimiento se envía a hacer una terapia rehabilitadora y ahí es donde nuestros kinesiólogos, que también todavía el paciente está comiendo poco, pero ahí ellos orientan la actividad física según esa ingesta y vamos acompañando a retomar lo que es el deporte según cada paciente. Y eso como el tratamiento a largo plazo, yo creo que también es bueno mencionar que los pacientes después del mes de cirugía los estimulamos, o sea, es parte de su tratamiento a largo plazo y del cambio de estilo de vida que buscamos que hagan, que tomen hábitos de vida más sanos, una alimentación más saludable, ejercicio en forma regular, porque son las cosas que llevan y favorecen el éxito en el largo plazo. Y volver a personalizar, o sea, hay una terapia de rehabilitación que son 12 sesiones desde el mes, y yo les digo siempre al paciente, busquen la actividad física que les gusta, después de esas 12 sesiones conversan con nuestro kinesiólogo, en verdad me gustaba nadar. Bueno, para tu composición corporal el nado debe ser de estas características, tantas veces a la semana, es dependiendo de cada paciente, lo importante siempre es que les guste, porque cuando sienten que están haciendo algo por deber y no porque les gusta, hay que tratar de buscar dentro de todos los deportes que hay y la actividad física de qué manera lo hacemos más habitual. Si el tema de hábito tiene que ver con eso, de hacerlo habitual todos los días, ¿ya? Otra pregunta de Santiago, Matías, quiere saber cuál es la diferencia entre el balón gástrico antiguo y este nuevo, doctor. Bueno, el balón gástrico, bueno, en buena parte funciona porque ocupa un espacio en el estómago y el paciente logra tener una mayor saciedad con menor cantidad de alimentación. Ahora, las principales ventajas o las principales diferencias con respecto a los balones anteriores, sí. En el fondo, los balones previos la verdad que ocupaban el mismo espacio y son prácticamente del mismo tamaño que el de este dispositivo nuevo ingerible, pero los mayores beneficios de este nuevo sistema van por su instalación. La instalación es simplemente tragando esta pequeña cápsula en forma ambulatoria, no es invasivo, no requiere anestesia, no requiere endoscopía, no requiere cirugía, de manera que la instalación es totalmente ambulatoria, es un procedimiento de 20 minutos, el paciente viene, se lo instala y después se va para su casa, no requiere ninguna Y tampoco se va sedado. Tampoco se va sedado. Y al momento de la extracción, que eso era un problema serio que tenían los balones antiguos, es que requerían ser retirados en pabellón, con anestesia general, o sea, sin duda que eso complejizaba esta alternativa de los balones, pero con este nuevo dispositivo, después de los 4 meses que está instalado en el estómago, esta válvula se degrada y este balón que está con un poco más de medio litro lleno en el estómago, se elimina se degrada la válvula y se transforma
en este pequeño plástico que el paciente lo elimina solo, o sea, finalmente menos complicaciones, no hay que sedar, el paciente no tiene que hospitalizarse tampoco, nada de eso pasa. Muy bien. La última pregunta tengo por acá. Tabata de Puerto Montt quiere saber cuáles son los principales beneficios de la cirugía bariátrica. Aquí me gustaría que el doctor Martínez contestara porque él tiene además mucha experiencia en cirugía bariátrica. Bueno, los beneficios que es mejor que el paciente obeso operado puede manifestar, pero sabemos que hay una serie de beneficios que van esencialmente en la mejoría de la expectativa de vida de los pacientes. Los pacientes obesos sabemos que viven en promedio 10 años menos que la población no obesa. Sabemos que tienen una mayor probabilidad de desarrollar comorbilidades, patologías crónicas como la diabetes, 400 veces más frecuente en este grupo de pacientes. Por lo tanto, no solamente estamos mejorando su expectativa de vida, sino que además, al momento de optar en el paciente esta cirugía, está apostando también por mejorar su calidad de vida, mejorar su expectativa de vida, prevenir la aparición de una serie de enfermedades que a la larga probablemente van a salir mucho más costosas. El manejo de la hipertensión arterial, la diabetes, el hecho de que un paciente pueda remitir su diabetes posterior a una cirugía bariátrica, la verdad es que solamente el paciente mismo puede evaluar cuál es el impacto, la significancia para él de haber mejorado esa condición mórbida. Por otro lado, también sabemos que la calidad expectativa, el reintegro social, el reintegro familiar, la posibilidad de compartir con sus iguales, la posibilidad de compartir con sus hijos, de tener una actividad social y física mucho más expedita, mucho más liviana, es una cosa que el paciente agradece. Sí, uno que lo ha vivido, o sea, cuando el paciente nos dice pequeñas cosas como ya no siento que ya no me miran en la calle o siento que ahora, no sé, pequeños detalles, puedo comprarme ropa y no tengo que mandarla a hacer. Eso es lo que ellos más ven, pero nosotros vemos más la mirada de la disminución de su riesgo cardiovascular, porque finalmente para mí son como unas bombas de tiempo. Exactamente. Todo esto es considerar que todos estos procedimientos lo que buscan, entre comillas, lo que siempre digo, es como resetear el computador. Sí. Tenemos la posibilidad de agregarle información buena, información sana, información saludable. Sí, y que dependa un poco de ellos, porque muchas veces piensan como que la cirugía es la solución y no es sola la solución, es un gran aporte para la solución, pero finalmente el paciente es el que es dueño de su salud. ¿Ya? Entonces, el tomar en cuenta todas estas medidas es súper importante. ¿Ya? Bueno, veamos si es que nos están haciendo algunas otras preguntas. Yo mientras quería tocar, ¿sí? Bueno, todos los pacientes que evaluamos para un tratamiento multidisciplinario, médico, tratamiento con balón, ¿no es cierto?, o cirugía, tienen que consultar, tener una orden médica para evaluar los costos de esto. Y puntualmente sí, el tema del balón, que es algo un poco más nuevo, esto, ¿no es cierto?, va a tener un costo que va a estar de forma muy competitiva comparado con las otras clínicas que realizan. Que es importante que como es una intervención médica, ya sea el balón gástrico o la cirugía, siempre deben ir con una orden médica, porque después de haber pasado por un proceso donde uno dice, en verdad, llegamos al consenso de que usted con un balón va a andar bien, esta es la orden y la cotiza. No es una cosa como que uno puede ir y ver de la nada, hay que tener la indicación. Es importante eso porque para llegar a ver cuál es la mejor terapia para cada persona, hay que pasar por esto que hemos comentado, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones. ¿Ya? Bueno, doctores, les agradezco enormemente, Cristian, Enrique, que hayan venido hoy día. Esta es la primera vez que hacemos esto desde la clínica, así que muchas gracias por la participación, muchas gracias por las preguntas. Este streaming va a quedar en línea, van a poder volver a verlo si vuelven a tener dudas al respecto. Y también los invito a la página. En la página hay bastante, en la página web de nuestro centro de obesidad, bastante información y pueden registrar ahí, observar y también pedir hora con nosotros. Así que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Y eso, gracias, hasta una nueva oportunidad para estar más cerca de los pacientes, consultando y contestándole las preguntas.